Buenos días, feliz sábado. Estamos felices en esta mañana aquí en la casa del Señor. Esperamos que las bendiciones que de este día se derramen en su pueblo. Un agradecimiento muy especial a nuestro Dios de que nos ha permitido llegar hasta su casa de oración en esta mañana. Así que voy a invitar que se pongan de pie para implorar la presencia de nuestro Dios con el himno número 24. El Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos Padre bendito, que moras en los cielos y de alguna forma milagrosa que te encuentras aquí también, en nuestro medio. Señor, esta semana ha sido una semana llena de actividades y el enemigo en diferentes maneras ha tratado de desanimarnos y rogamos que tu Espíritu Santo el día de hoy, al estar dentro de tu presencia y escuchar diversas participaciones en este culto divino, rogamos que nos toques, oh Dios, que tú puedas ser nuestro bálsamo al pasar por situaciones a veces adversas, oh Dios. Gracias por estar presente el día de hoy con nosotros aquí en este lugar y con todo aquel que está viendo a través del internet. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chaca. Hermanos, muy buenos días. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Nos alegramos mucho de que ya podemos estar viniendo a la casa de oración de nuestro Dios para adorarle. Cada vez vemos que hay un mayor número de
hermanos que ya vienen a reunirse aquí con cada uno de nosotros, a estrechar nuestras manos y a tener una palabra de aliento y con cada uno de los que vienen aquí. Estamos felices porque también tenemos grupos de oración y hemos visto que la oración tiene un gran poder y cómo Dios responde cada una de las oraciones. Y hemos tenido testimonios, anoche tuvimos testimonios de acerca de cómo Dios está respondiendo a nuestras oraciones. Nos alegramos mucho cuando venimos a la casa de oración. Es como un alivio, es como un bálsamo que nosotros tenemos al venir aquí a la casa de adoración y adorar a nuestro Dios. Queremos dar una cordial bienvenida a cada uno de los hermanos que han podido venir, a los que están viniendo también, y a los que nos están escuchando por internet. También que cada uno de ellos tenga paz en su corazón, para que tenga esa certeza de que Dios está escuchando, que Dios está viendo y que Dios está aceptando nuestra adoración y nuestra alabanza. Que la gloria sea para nuestro Señor. Que sean todos muy bienvenidos. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 9 y los versos. Vamos a leer los versos del 7 al 10 para leer de los diezmos y ofrendas. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? La palabra de nuestro Dios dice en esta mañana, en el verso 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra, pan al que come, y proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Que dice la palabra de Dios en esta mañana. Pues mis hermanos, antes también voy a anunciar también aquí que las ofrendas se pueden poner allá atrás, que van a poner ahí, depositarlas, diezmos y ofrendas y ofrenda de escuela sabática en la mesa de atrás. Y las ofrendas sueltas de hoy se quedarán aquí en nuestra iglesia local. Eso es lo que aquí me dijeron que hiciera. Ahora pues, también ya después de esto voy a tener una oración para que cerremos nuestros ojos, y voy a orar por estos diezmos y estas ofrendas. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque hasta aquí nos has acompañado, Dios mío y Padre mío. Gracias por la vida y la salud que nos das y que nos has mantenido firmes, Señor, a pesar de que han pasado muchos problemas en esta vida, pero nosotros te tenemos a ti como nuestro Dios, el único que nos ayudará a salir adelante a todos. Padre, bendícenos en esta mañana y que sea usted nuestra guía, nuestra luz y nuestro timón, donde quiera que estemos, y que su presencia, Señor, nos acompañe siempre. Gracias por escucharnos y gracias por oírnos. Quédese con nosotros en esta mañana y sea nuestro invitado de honor. En el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús le pido estos favores y en su nombre le doy gracias en esta mañana.
Amén, Padre Celestial, Señor Jesús del cielo. Buenos días, mis niños. En esta mañana les traigo una historia de que se llama Los platos vacíos. De que había una familia que tenía una hija y un hijo. Y estos hermanos eran cristianos, ¿verdad? Entonces dice que ellos, se llegó el invierno y no tenían para comer. Y dice ahí la historia que gastaron su último centavo que tenían y llega el invierno y entonces se quedaron sin alimentos para comer. Pero que un día el pastor dio un mensaje en la iglesia que él había tenido una historia de que el Señor contesta las oraciones. Entonces estos niños dice que un día salieron a jugar. Y cuando regresaron de jugar, pues ellos buscaban alimento para comer y no tenían nada en su mesa. Pero que ya el pastor había dicho que el Señor contestaba oraciones y que ellos podían orar a Dios para que Dios supliera sus necesidades. Entonces, dice la niña, papá, dice, ¿y por qué no le pedimos a Dios nosotros también? Dice, tú dices que Él contesta oraciones, dice, pues podemos pedirle. Y entonces, antes de eso, dice que ellos prepararon la mesa, pusieron sus platos, todos sus cubiertos para comer los alimentos. Alrededor de la mesa estuvieron orando y dice que en eso, cuando ellos ya terminaron de orar, llegaron tocaron la puerta y fueron dos jóvenes que llegaron a dejarles alimento. Pero ellos, dice, que se sintieron tan agradecidos y vieron que el Señor les contestó su oración. Terminando de pararse de orar, entonces llegan ellas. Entonces ellos agradecieron tanto a Dios porque el Señor dice que, como dice en Salmo 37, ¿verdad? Dice que el Señor no deja, no hay justo desamparado ni nadie que mendigue pan. Así es de que esa fue una oración que el Señor les contestó. Y así es de que, niños, hay que orar y pedirle a nuestro Dios cuando tengamos algo que pedirle a Dios con fe, porque Él escucha nuestras oraciones. Esta pequeña historia es para que ustedes puedan pensar que hay un Dios todopoderoso, que Él no nos deja ni nos desampara. Así que
tenemos muchos niños invisibles hoy, ¿verdad? Que no están aquí, pero esperemos que estén viendo por la internet, por YouTube, y que ellos puedan saber que Dios nuestro Señor contesta oraciones. Cuando tengan una necesidad, hay que ponerla en oración. Que el Señor les bendiga y vamos a tener una palabra de oración para estos niñitos y para todos los que nos escuchan. Señor Dios, tú que habitas en los cielos, te damos gracias, Padre Santo, porque tú suples las necesidades de todo mundo. Especial, Señor, en este lugar donde vivimos, hay comida por donde quiera, Padre Santo, para que la gente no pueda sufrir hambres. Que tú les bendigas este día y que suplas las necesidades de todo el mundo, para que nadie se quede sin probar alimentos. Quédate con nosotros en esta mañana y acompáñanos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, en esta mañana la lectura bíblica la tenemos en Génesis 1, 1 y 2. Dice la palabra en esta mañana: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien, al ver aquí el mensaje que trae en esta mañana, es que el Espíritu de Dios es el que está siempre en el control. Y ahora en esta mañana les invito para que oremos de rodillas, el que puede y el que no, que se quede así como está. Bendito Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia para entregar nuestras vidas a ti, que son tuyas, te pertenecen, a ti como nuestro Dios y nuestro Padre. Señor, de la nada, tú hiciste este planeta Tierra. De la nada, tú nos formaste a nosotros, porque en el principio, conforme a lo que vemos en tu palabra, no había nada. Y esperamos, Señor, que en esta mañana la explicación de la nada, nosotros como tus hijos, podamos entenderla a través de la explicación de tu Hijo, el siervo que has escogido para esta mañana, al pastor Gabriel. Úsalo y permite que en esta mañana, al ser usado por tu Santo Espíritu, traiga esas palabras de aliento, esas palabras de explicación para entender que por qué de la nada, y así, Señor, que podamos ver que tú como Dios todo lo puedes, que tú como Dios todo lo haces, y que tú como Dios no hay nada imposible que tú no puedas hacer. Gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Gracias por el perdón de nuestras faltas y ofensas. Y gracias porque tu Santo Espíritu se moverá en el corazón de todos tus hijos en esta mañana. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, una vez más, feliz sábado. Estamos contentos en la casa del Señor en esta mañana. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a cantar el himno 248, que nuestra vida entera esté.
esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Feliz sábado a todos ustedes. Me da mucho gusto verles de nuevo dentro de un schedule tan ocupado. No me encuentro en este púlpito predicando muy a menudo. Y yo estoy convencido que han estado apreciando los temas, hermanos. ¿Qué les han parecido los temas y los invitados que hemos tenido? Creo que han sido de bendición, ¿no? Estoy ya terminando, me quedan un añito más de clase solamente. Les pido que oren por mí para que ya, en el verano que viene, no ahora, pero en un verano más, ya podamos estar terminando con esta maestría y podamos concentrarnos un poquito más a esta tarea del pastorado. Quisiera orar con ustedes otra vez por un momento y decirle a Dios que nos ayude. Él ha puesto un tipo de convicción sobre la temática de hoy. Tenía otro tema en mente y el jueves el Señor me impresionó a cambiar el tema. Vamos a orar juntos, ¿qué les parece? Señor eterno,
Te agradecemos por estar aquí en nuestro medio y al comenzar a dialogar, oh Dios, sobre este texto, rogamos que tú te muevas en este lugar, oh Dios. El texto nos habla de tu presencia, de tu espíritu que se movía sobre algo inicial que parecía oscuro, sin forma, negro, vacío. Señor, muchas veces eso ocurre en nuestras vidas. Pero rogamos que así como el Espíritu se movió y tú empezaste a hablar, oh Dios, y se formaron y se crearon cosas hermosas de la nada. Rogamos que nos ayudes a centrarnos de nuevo ahora sobre esta realidad, no importando las circunstancias por las que estemos atravesando ahora. En el nombre de Jesús, amén. Sabe que el enemigo de nuestras almas a cada momento trata de destruir la esperanza que Dios ha estado desarrollando en nosotros. El enemigo es un maestro para tomar esa flama que Dios está encendiendo dentro de nosotros y soplarla, ¿no? En Génesis vemos algo muy lindo. Si usted tiene su Biblia y quiere leer el texto conmigo de nuevo, encontramos en Génesis 1:1 y ahí el texto dice lo siguiente. Génesis 1:1. Quiero concentrarme sobre la primera parte del versículo 1. Génesis 1:1 dice, Génesis 1:1. El texto dice, en el principio, ¿cuál es la siguiente palabra? Creó Dios. Algunas versiones dicen Dios, por eso yo pregunté, ¿cuál es la siguiente palabra? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Lo primero que encontramos en la Biblia en sí es a Dios, hermanos. A Dios. Es como cuando Adán abrió los ojos por primera vez. ¿Y a quién vio? El rostro de Dios. Es como cuando un bebé nace y regularmente lo primero que ese bebé ve cuando abre sus ojitos es el rostro de mamá, de papá. Después comparten el chiste conmigo. Es como que si Dios estuviera tratando de decirnos, aquí al comienzo de Génesis, note lo que le voy a mencionar. Al abrir la Biblia, es como que si Dios estuviera tratando de decirnos algo. Al comenzar este relato de la creación, sin embargo, Dios, a través de todo el pecado que uno empieza a enterarse, ¿verdad? A leer. Uno empieza a leer las historias de la Biblia. Uno empieza a ver las tragedias, las muertes. Pero es como que si Dios quisiera recordarnos de algo muy importante, porque en medio de todo esto, Dios dice, yo estoy aquí. Esa palabra Dios en el hebreo, ahí en Génesis 1:1, Dios tiene diferentes títulos, hermanos. Y este título es Elohim. Elohim. ¿Qué significa? El Dios todopoderoso.
poderoso. Es como que si Dios, al empezar a leer el relato de la creación y empezamos a ver todas las tragedias, Dios nos está recordando al principio, pero aquí estoy yo, el Todopoderoso. ¿Sabía usted que un niño puede mantenerse tranquilo en medio de caos? Ya sea que se esté quemando una casa, ya sea que esté en problemas la familia de alguna manera u otra. Un niño se puede mantener tranquilo mientras el niño pueda mantener su mirada sobre el rostro de los padres, mientras los padres se mantengan tranquilos. Dios es como que si nos estuviera diciendo, al comenzar a leer este libro, vas a leer muchas cosas tremendas. Vas a leer la mano, vas a ver la mano del enemigo de Satanás a través de la historia humana. Pero mantén tu mirada en mí, en el yo soy, en Elohim, en el Todopoderoso. Las primeras palabras, hermanos, en la Biblia comienzan con Dios. ¿Cómo usted cree que termina el libro de Apocalipsis? ¿Con qué palabras terminará el libro de Apocalipsis? Si usted va y lee el capítulo 22, el versículo 21, las últimas palabras de ese libro, dice así: la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Lo que encuentras en medio de estas dos frases, ahí en Génesis, en el principio Dios, al final Cristo, lo que encuentras en medio de estas dos frases es mucho dolor. Y es algo muy interesante e intrigante, ¿no? De que Dios no es un Dios, como decimos los mexicanos, no es un Dios espantado. O sea que Dios en su santo libro permite que los profetas describan de todo, de lo que ocurre en la experiencia humana. Eso es muy importante. Y usted va a encontrar allí de todo, sufrimiento hasta la muerte. Es casi como que si Dios, vuelvo a esto, hermanos, cuando uno abre la Biblia, en el principio Dios, es como que si Dios nos estuviera tratando de decir que lo que estás a punto de empezar a leer es un reflejo de lo que será tu vida hasta cierto punto. Pero al mismo tiempo, en el texto, en el nombre de Dios, Elohim, escuchamos, hermanos, puedo escuchar a Dios en medio de todo este dolor y sufrimiento. Puedo escuchar a Dios diciendo: no olvides que yo estoy contigo. No olvides que soy la omega, ¿no? El principio y el fin en griego es: soy la omega, soy el alfa, el principio del abecedario griego, y la omega, soy el principio y soy el fin. Vas a ver muchas cosas, tú mismo las vivirás, pero yo estoy enlazado entre todo esto, querido hijo mío. A través de las luchas, Dios nos recuerda con esta palabra Elohim al principio: soy el Todopoderoso. Soy el que trae el bálsamo de Gilead, la pomada que trae sanidad al alma.
El médico de médicos, hermanos. A veces la frialdad de las circunstancias de la vida congelan hasta el alma. Y Dios te dice esta mañana que Él es el sol de la justicia. Él es el sol de la justicia. Ustedes escucharon una vez predicar aquí a un jovencito y él cuenta su testimonio, por lo tanto yo lo cuento. Alex, yo le puse aquí José, ¿verdad? Porque a veces uno trata de, pero él ha contado su testimonio. Y Alex creció sin su padre biológico, hermanos. Tuvo una vida difícil y en la juventud él era conocido como aquel muchacho, en inglés decimos tough guy, o sea, ese muchacho duro, que nadie intentaba problemas con él. Ustedes lo vieron predicar, pero antes de la conversión uno es otra persona, ¿no? Y él llegaba a veces a la escuela con su pistola, a la secundaria. Se encontró Alex algunas veces involucrado en donde había armas, podría haber perdido su vida en algunas ocasiones. Un día, su novia comenzó a ir a la iglesia. ¿Y cómo le chocaba eso a Alex? Él trató todo lo que él podía para parar, detener, distraer, que su novia ya no fuera más a la iglesia. Un día, ella vino con Alex y le dice, hey, va a haber un predicador que viene aquí a esta iglesia por una semana, va a estar predicando todas las noches, ¿por qué no vienes? Alex la ignoró y le dijo, no estoy interesado. Usted sabe cómo a veces lo hacemos, ¿verdad? No solamente los jóvenes, aún como adultos. No estoy interesado. Alex cuenta la historia y él dice que no sabe por qué, pero algo por dentro, ahora sabemos quién era ese algo, ¿no? Lo impulsó a ir a la iglesia. La segunda o la tercera noche la sorprendió. Y mientras estaba sentado allí en la iglesia, estaba rascando la cabeza a Alex mientras los preliminares estaban allí preguntándose ¿por qué vine a este servicio? ¿Por qué vine? No estaba enfadado, casi se iba. Y algo, dice él, que lo mantenía como pegado ahí al asiento, como no lo dejaba salir, ¿no? Y de repente comienza a predicar, y ustedes lo conocen, el pastor Bullón estaba allí esa semana. Y mientras predicaba, Alex estaba distraído, de vez en cuando escuchaba alguito por ahí. Pero en cuanto el pastor Bullón comenzó con sus llamados que él hace, el Espíritu Santo estaba allí en esa iglesia. Alex cuenta que él empezó a sentir algo que nunca había sentido. Sintió que fue invadido, empapado de un amor que él no había vivido en su vida. Fue como que algo lo levantó de su silla, él cuenta. Fue al frente en el llamado. Esa noche, Alex conoció, se le apareció Elohim, Señor, hermanos, el Todopoderoso. Alex por primera vez en su vida fue confrontado con el Dios Todopoderoso, se rindió a Cristo esa noche. Y él un día estudió como pastor y saben que muchos han llegado a los pies de Cristo, hermanos. Lo que Dios hace en minutos, una vida ya un joven a los 17, 18, 19 años,
ya duro, ya maduro y duro de corazón, cargando armas, involucrado en disparates, en unos momentos allí debajo de la predicación inspirada por el Espíritu Santo. En unos momentos Dios tomó a este jovencito duro y en minutos se comienza un proceso de transformación. Porque cuando Dios obra, ocurren cambios, hermanos, inesperados. La transformación del corazón humano es un milagro. Pero especialmente cuando el corazón ha sido endurecido por muchos golpes que da la vida. Aún así, Dios se nos aparece. ¿No es así? Aún así, Dios toca la puerta y nos recuerda que Él es Elohim, del cual estamos ahora leyendo ahí en Génesis, el que habló y creó de la nada. ¿Qué te está diciendo Elohim en este momento? ¿Hay circunstancias que tú temes? ¿Estás a un punto que no tienes fuerzas? ¿Se te acaban las fuerzas, hermano? Así como Dios creó al mundo de la nada, Dios a ti y a mí nos dará fuerzas en donde aparentemente ya no hay fuerzas. Estamos leyendo de Elohim el día de hoy, del Dios Todopoderoso, el que donde no hay ya esperanza, de una forma saca esperanza, hermanos. Elohim, Dios crea de la nada. ¿Cómo es este concepto? ¿Cómo lo entendemos? Y hago la pregunta de esta manera porque el texto nos dice clarito que Dios creó los cielos y la tierra. La palabra crear, cuando uno la ve un poquito más a fondo en el hebreo, uno se da cuenta que la insinuación aquí clara, porque hay muchas ideas sobre esto, ¿no? Algunos piensan que ya estaba allí la tierra y que Dios pues ya tenía materia y comenzó a construir, pero muchos que han estudiado esto, claro, comprenden que el texto nos está pintando aquí un cuadro de un Dios que aparece a crear en donde no hay nada, absolutamente nada. La palabra es bara en hebreo y significa que Dios ha creado totalmente sin la nada. Si nosotros somos honestos el día de hoy, este concepto que encontramos aquí es un poco difícil entenderlo, ¿no es así, hermanos? Porque no es parte de la experiencia humana. Nosotros no tenemos ese privilegio. ¿Cuántos aquí han estado creando? Nosotros podemos construir, que es totalmente diferente. Pero no entendemos en sí lo que es crear, porque no es parte de lo que nosotros podemos hacer. Nosotros construimos con lo que ya está disponible para nosotros. Al leer la historia de la creación, es semejante a caminar sobre tierra santa, hermanos. Cuando usted empieza a leer capítulo 1 y 2 de Génesis, estamos viendo ante nuestros ojos algunas de las actividades
más maravillosas en la experiencia de esta tierra. Caminando en tierra santa. No sé cuándo fue la última vez que usted leyó la creación, pero cuando usted empieza a leer la creación, surge una imagen de un ser todopoderoso que crea materia y sustancia de donde no hay o de donde no hubo o había nada de sustancia o materia antes. Y la forma, y esto es muy lindo, de la forma que Dios toma esta materia cuando la crea y la sustancia, es diametral diferente a como cuando nosotros construimos, hermanos. ¿Cómo lo hace Dios? Dios abre la boca, salen palabras y las cosas empiezan a aparecer una tras otra. Y las cosas que aparecen, usted ha estudiado el cerebro de los animales. Usted ha estudiado los troncos, usted ha estudiado las piedras, usted ha estudiado qué tan detalladamente son los diferentes objetos de la creación. Y simplemente con palabras fueron creadas estas cosas por Elohim. Por Elohim, hermanos. A nosotros, la construcción de las cosas nos lleva días, nos lleva meses, nos lleva años. En cambio, cuando Dios está presente, en minutos tomó un joven duro y empezó un proceso de transformación en el jovencito Alex. Al tratar de ilustrar este concepto de cómo Dios ha creado de la nada, yo estoy desafiado, hermanos. Es difícil explicar esto. Por lo tanto, la mejor manera que he podido tratar de explicarles esto es de la siguiente manera. Es como cuando alguien muere. Es como cuando alguien fallece. La muerte es final, regularmente para la mayoría sobre esta tierra. Y es algo muy, muy doloroso. Ahora, yo no sé si usted sabía esto, pero en estos días han ocurrido milagros de personas que han muerto y han resucitado, hermanos. De paso, la ciencia médica le llama a esto el síndrome de Lázaro. Y han tomado este nombre de la historia bíblica que se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando estamos hablando de cómo es que Dios crea de la nada, en cierto aspecto estamos hablando como cuando una persona muere, es totalmente muerta, ya no hay pulso, ya no hay actividad cerebral, por minutos, por un día. Y hay personas que vuelven a la vida, hermano. Yo lo pudiera contar esta mañana de historias que leí esta semana, de una viejita en sus 80s que al siguiente día estaba ya ¿cómo se dice? En la morgue, en su bolsa de plástico, en una bolsa negra de plástico, moviéndose, pidiendo pancakes y huevitos porque tenía hambre. Estas cosas ocurren, pero es totalmente inusual. No es común esto. Cuando Génesis dice que Dios creó
la tierra, los cielos. En el principio estamos viendo circunstancias un poco similares a estas, como cuando una persona muere y vuelve a la vida, hermanos. ¿Cuántos días estuvo muerto Lázaro? 4 días. Cristo se aseguró que él estuviera muerto 4 días para que cuando él fuera resucitado estuvieran todos seguros que eso fue un milagro. Estamos hablando de un Dios que toma de la nada y crea, hermanos. Transforma el corazón humano de una persona dura a una persona noble y amorosa de una forma increíble. Tú sabes, querido, cómo es la vida. Hay circunstancias por las que pasamos que según al ojo humano ya todo está terminado. ¿No es así? En la vida a veces hay cosas que humanamente ya no hay más. Ya no hay más. No hay más esperanza. Hay algunas enfermedades y nosotros hemos vivido por algunas de esas circunstancias aquí en nuestro cuerpo, ¿verdad? En nuestra comunidad. Hay algunas enfermedades las cuales son tan severas que al menos que Dios interponga, al menos que Dios intervenga, la persona pasará al descanso. Hay cosas que ya parecen que ya no hay más. En algunos casos, el dolor relacional ha cortado tan profundamente en nuestro ser que parece que jamás se podrá reentablar una relación en el futuro. Se ha perdido toda esperanza. Lo que estoy diciendo es de que hay circunstancias tan sombrías, hermanos, tan oscuras, en donde todo parece derrotado, que pareciera un eco de lo que leemos en la siguiente parte del texto que estamos estudiando esta mañana. Vaya conmigo a Génesis 1, el versículo 2. Y note lo que leemos aquí. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 2 dice, Génesis capítulo 1 y el versículo 2, Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hay ocasiones cuando en nuestra vida todo parece desordenado, todo parece vacío, todo parece negro. Yo hace muchos años estuve platicando con una jovencita de 16 años en un campamento y recuerdo que me contaba su historia hogareña, ¿no? Su historia de hogar. Con lágrimas, empezó a remangarse los brazos aquí, el remango, como se llama esta cosa. Empezó a remangarse y lo que me tocó ver fue algo asombroso, cicatriz tras cicatriz, explicándome que ella era un cutter. Un cutter, ¿usted ha escuchado de los cutters? Aquellas personas que se cortan físicamente porque el dolor emocional es tan agudo que se cortan físicamente para distraerse del dolor emocional. Y me contaba la niña de la frustración y problemas agudos del hogar. Hermanos,
Si Dios no interviene en circunstancias como esas, no habrá salida, hermanos. No habrá salida. Pero dice aquí el texto, si usted sigue leyendo, algo lindo ocurre, pero quiero hacerle unas preguntas en este momento. Porque yo quiero hacer un llamado el día de hoy, querido. Yo no sé cómo el diablo te ha azotado este año pasado, en estos meses. Hemos pasado por circunstancias difíciles, hermanos. ¿Te parece tu circunstancia un poco difícil o imposible? Tu corazón a veces para de latir cuando piensas de cierta circunstancia, porque no sabes cómo en el mundo se va a partir ahí el mar rojo. Pues observa lo que sigue diciendo el resto del versículo 2, hermanos. Génesis 1, versículo 2. No solamente dice, gracias a Dios, no solamente dice que la tierra estaba desordenada, que estaba vacía, que estaba negra. No solamente dice eso, sino que el texto sigue diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de la tierra. Dios estaba presente. Quiero proponer que habrá momentos cuando la muerte nos toca la puerta. Para todos, hermanos. Y no solamente estoy hablando muerte física. A todos en algún momento dado, la muerte nos toca el corazón. Atravesaremos valles que a menos que Dios interceda, nunca saldremos salvos. Pero ¿qué dice el texto? Así como Dios comenzó a crear. Quiero que note lo siguiente, hermanos. Si usted nota en el texto, en los primeros 2 versículos, pareciera por un momento que ya estaba la masa de tierra cuando Dios empieza a crear. Pero lo que en realidad está ocurriendo es de que hay un proceso en la creación, hermanos. No es que había una masa allí y luego Dios empezó a crear sobre esa masa y con esa masa, sino que Dios comienza y crea la masa, primer proceso, y luego empieza el primer día y el segundo día, y empieza a crear cosas lindas. Hay un proceso, y escuche lo que le voy a mencionar aquí. A veces, cuando venimos a Dios, cuando nos entregamos a Dios, parecemos como esa masa vacía, desordenada, negra. Pero cuando Dios, hermano querido, comienza a crear, aunque la situación y las circunstancias estén tan dolorosas, cuando Dios comienza a crear, querido, empiezan a saltar y a aparecer cosas hermosas que humanamente no es posible. Cuando Elohim, cuando el Dios Todopoderoso empieza a hablar, hermanos, y empieza a profetizar promesas sobre nuestra vida, no es posible quedar igual. Yo no sé por lo que tú estás pasando ahora, pero yo quiero recordarte, querido, que Dios, Elohim, del que estoy hablando esta mañana, es el Todopoderoso, querido. Yo no sé cuál es tu mar rojo. Yo no sé cuál es el valle de sombra de muerte para ti.
Pero estoy hablando de Elohim el día de hoy, del Todopoderoso. Quisiera cerrar el día de hoy preguntando que si Dios está tocando tu corazón. ¿Habrá algo en tu corazón, en tu experiencia, que te previene de hacer una entrega total? Si Dios está tocando tu corazón, yo te invito ahora a que te vuelvas a entregar a Elohim, hermanos, al Todopoderoso, el que puede sanar cualquier herida. Cualquier herida, hermanos. Dios crea de la nada. Es lo que estamos aprendiendo esta mañana. Tú ya no tienes esperanza, pues vuelve tus ojos a Elohim, al Dios Todopoderoso. Y Él, de una manera o de otra, hablará palabras que transformarán tus circunstancias, tu corazón, de una forma milagrosa. ¿Tú quieres en este momento, hermano querido, entregarte a Cristo ahí en donde estás sentado? Yo quisiera orar contigo. Si nunca te has entregado a Cristo, te invito a que lo hagas esta mañana. Vamos a orar. Señor eterno, que moras en las alturas de los cielos y aquí con nosotros también. Te pedimos, oh Dios, que de una forma o de otra nos ayudes a mantener nuestros ojos, a mantener nuestros pensamientos con nuestra mirada sobre ti, oh Dios, Elohim. Sabemos al leer las Escrituras, sabemos a través de nuestra vida que hay dolor, que hay desafíos, pero te alabamos en estos momentos porque siempre estás presente, oh Dios. Bendice a tu pueblo y te ruego que si hay alguien que tú quieres levantar, si hay alguien que necesita esperanza, si hay alguien que necesita ese toque divino, Señor, te doy gracias, Padre, por acudir a ellos y por tener tus brazos abiertos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos. Me dio un gusto estar con ustedes y rogamos que el Espíritu del Señor siga en el estudio de la lección con ustedes y nos estamos viendo. Feliz sábado. Bien, damos gracias al pastor y sobre todo gracias a Dios por el mensaje de esta mañana. Los voy a invitar a ponernos de pie y vamos a cantar el himno 215. Con voz benigna te llama Jesús. Benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Llámate hoy,
Cristo y dile: mi alma te doy. A los cansados invita Jesús, Él ve su afán, siente el dolor. Tráele tu carga, te la quitará, te sostendrá tu Señor. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile: mi alma te doy. Siempre aguardándote mira Jesús, tanto esperar con tanto amor, pero cargado trayendo a sus pies tu tentación, tu dolor. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile: mi alma te doy. Pueden tomar asiento. Damos gracias al pastor por este mensaje que nos ha dado el día de hoy. Un mensaje inspirado por Dios. Saben que era otro el tema que se iba a presentar este sábado, pero el Señor presentó